mixtele.tv. Buenas tardes, estamos en el programa de Leyes y Justicia. Estamos con el maestro Jorge García Zavala Díez, que como siempre, nos hace favor de traer aquí a la mesa temas de actualidad que nos preocupan a la sociedad en general y que son muy interesantes. Bienvenido. ¿Cómo está, doctora? Maestro. Muy buena tarde. Me da gusto saludarlo. Gracias nuevamente por la invitación. Pues aquí estamos nuevamente tratando temas de actualidad y casos que en un momento dado han sido trascendentes para la sociedad mexicana y que están involucrados obviamente con nuestro derecho en términos generales y ahora el derecho penal. ¿Por qué? Porque vamos a comentar lo sucedido apenas el 25 de noviembre de este año, estamos hablando de la semana pasada, donde desafortunadamente a una persona, sexo femenino, fue privada de la vida a bordo de un vehículo y pues si se hubiera dado esta noticia sin conocer los antecedentes del mismo, pues estaríamos ante un tal vez homicidio determinado y pues sería una estadística más en esta terrible situación que está viviendo la Ciudad de México, ¿verdad? Y no nada más la Ciudad de México, sino a nivel nacional. Pero no, resulta que los antecedentes que nos llevan de este caso es que se trata de una persona, como dije yo, sexo femenino, casada, con 3 hijos, con un matrimonio de aproximadamente 24 años ya, en el cual de una clase media alta, una posición económica bien. El esposo tiene como actividad laboral haber sido ex empleado de una gran empresa conocida como es Amazon y de otra empresa mexicana, Electra. Pero los cargos que él tuvo siempre fueron a nivel altos, ejecutivos. ¿Y cuál fue la trascendencia de estos antecedentes? Antes de que Sí, sigamos, dígame. me gustaría mencionar el nombre completo. ¿Cómo no? Claro que sí. Porque pues ha sido dado a conocer en los medios Sí, el nombre de la persona, de la mujer, es Abril Pérez Zaragón. Es la que desafortunadamente fue privada de la vida, decía yo al inicio, 25 de noviembre, en calles de la Ciudad de México, aquí en concreto por Avenida Río Churubusco. Y estábamos dando los antecedentes que envuelven esta situación,
en la cual desafortunadamente esta señora y su marido, como en otros muchos casos se han dado a conocer, llegaron a tener ciertos conflictos ya personales que en un momento dado los llevó a que tomaran la determinación de divorciarse, ¿verdad? De llevar a cabo un proceso de divorcio. Hasta ahí podríamos decir que puede ser un caso cotidiano, que pues en todas las parejas puede haber problemas, ¿verdad? Y que conlleve a que ante una falta ya de entendimiento, pues se decida llevar al divorcio, ¿no? Pero aquí lo que fue aumentando y lo que prácticamente agravó esta situación es que precisamente en el mes de enero de este año, ¿sí? Desafortunadamente la señora, al estar en su domicilio dormida, porque estamos hablando que estos primeros hechos ocurrieron a las 4 de la mañana, y no decimos primeros hechos, sino simplemente los hechos que acentuaron esta situación que vamos a ir narrando. Alrededor de las 4 de la mañana, al estar durmiendo ella, siente un fuerte golpe en el cráneo, y que lo primero que en ese momento pensó es que estaba ocurriendo otro terremoto y que a lo mejor se le había venido la losa del techo encima. Fue lo primero que pensó. Desafortunadamente no era así, sino que ya al reaccionar en forma instantánea, inmediata después del golpe, se percata que quien la está agrediendo en ese momento ya físicamente y con todo lujo de violencia era su propio esposo. Utilizando un instrumento contundente llamado bat de béisbol para jugar, y con él empezó a golpearla en el cráneo, en la cara. Ella de manera instintiva reacciona y se levanta de la cama, trata de huir y de alguna forma evadir la agresión, pero este señor la vuelve a alcanzar e inclusive con un instrumento punzocortante le infiere ciertas lesiones en cuello. Y bueno, esto en ese momento, gracias a la intervención de uno de sus hijos de la señora, que pues, una vez que escucha todos los gritos y todo lo que estaba ocurriendo en la recámara de su mamá, penetra a la misma habitación y se da cuenta que su papá estaba agrediendo a su mamá. Él interviene en ese momento y eso que estamos comentando ya es de alguna forma del conocimiento público. Inclusive el propio hijo declara lo que vio, declara que tuvo que intervenir, y con eso se refuerza la declaración, en este caso de la víctima, de ese momento de las agresiones. Por consiguiente, debido a que ya se venía, vamos a decir, arrastrando ya ciertas cuestiones de violencia, en algunos casos física, verbal, emocional, moral, en contra de la señora, entonces, ya dada la gravedad en ese momento de las lesiones, es como decide ya presentar su denuncia ante el Ministerio Público. Acude ante el Ministerio Público, hace su narración de los hechos, se fortalece con la declaración de su propio hijo, que en este caso robustece prácticamente que pues ya no son simplemente una agresión, como más adelante lo vamos a comentar, que nada más se trataba de inferirle algunas lesiones. No es así, sino que el Ministerio Público, al llevar a cabo ya toda la integración, resulta que se configura en ese momento el delito de tentativa de feminicidio. Definitivamente, si nos vamos a lo que establece nuestra legislación penal, pues en ese momento damos la razón a la representación social, porque efectivamente, dado los hechos como se estaban dando, y que hasta ahorita los conocemos bajo lo que en un momento dado los medios nos han dado a conocer, en parte no hemos tenido acceso directo al expediente, a lo que era la carpeta de investigación, después la averiguación previa, pero dado toda la información que ha aflorado, nos lleva a considerar que efectivamente se estaban dando ahí los elementos suficientes para acreditar el delito de feminicidio en
grado de tentativa. ¿Por qué? Porque lo que sí hemos visto ya ahora públicamente son las lesiones que en ese momento la señora tuvo en su región corporal. Estas lesiones fueron, o estas imágenes, fueron subidas ya a los sistemas de red de comunicación por una de sus hijas, ya que ella tenía 2 hijos varones y una hija mujer. Entonces, ella es la que sube las fotografías en el momento en que ella estaba siendo tratada de los golpes y se aprecia claramente inclusive una lesión, una herida expuesta en cráneo, ¿sí? En pómulo, en mentón, en parte del cuello, donde notoriamente se aprecia una, valga decirlo, una toda intención de ocasionar un daño a la región corporal de esta persona. Ante esa evidencia que ahorita ya todos tenemos acceso a la misma, es como el Ministerio Público integra, comentábamos, la carpeta de investigación y la averiguación previa, y una vez que se reunieron todos los elementos, el Ministerio Público decide en un momento dado llevarlo ante un juez de control, porque había elementos suficientes para poder iniciar ya un procedimiento penal ante el órgano jurisdiccional. Hasta ahí consideramos que la representación social estaba actuando debidamente. ¿Por qué? Porque había los elementos suficientes. Estaban todos los elementos objetivos para poder ejercitar en un momento dado las facultades del Ministerio Público y llevarlo al órgano de control. Y es así como el 8 de enero, esta persona, el esposo, ingresa en calidad de detenido, ser privado de su libertad, por haber sido en ese momento considerado que había ejercido acciones tendientes a una tentativa de feminicidio. Vamos a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Astele.tv.
Astele.tv. Astele.tv. Estamos en el programa de Leyes y Justicia con este tema que realmente ha impactado mucho a la sociedad, bueno, de todo el país, pero principalmente de la Ciudad de México, ¿no? Así es, doctora, y pues hay que señalar que desafortunadamente, como este caso, sabemos que existen muchos a nivel nacional, y que desafortunadamente no todos llegan a que se concluya una real justicia en este caso de eventos. Entonces, retomando lo que habíamos comentado, decíamos que, y había yo mencionado que el 8 de enero, fue el 4 de enero, más bien de este año, cuando esta persona, mediante una medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, se decretó su prisión preventiva. Entonces, a partir de ese 4 de enero, se empieza a llevar ante el juez de control el procedimiento y de manera paralela también la señora estaba promoviendo ante un juez familiar su juicio de divorcio. Debido a esas agresiones tan visibles, porque y ahora, fuertes. No, o sea, Digo, la verdad. El Bades. No, y luego Fatal. todavía ella que estaba pues dormida a las 4 de la mañana, Qué usted horror. es lo que menos que va A pensar. pensar que le van a dar un batazo en la cara, ¿no? En el cráneo. Entonces, ante esa situación, se genera todo este procedimiento ante el juez de control. Ella inicia, decía yo, de manera paralela lleva su juicio de divorcio y por una parte gana la custodia de su hijo menor, si lo quedan menores, de los menores, y sigue de manera paralela este juicio, ambos, y su vida cotidiana. Ella decide en un momento dado viajar a Monterrey, de donde está su familia, y decide mejor radicar allá para pues tratar de reiniciar su vida, porque ya era una cuestión terrible el vivir con esta persona. Él en ese momento ya estaba privado de su libertad por lo que había ocurrido, y ella asienta su residencia en Monterrey. Pero al estar abierto todo este procedimiento de carácter penal y familiar, pues tenía que estar viniendo continuamente a atender las diligencias correspondientes. Y es así como el 25 de noviembre de este año, al acudir a una diligencia de carácter judicial, en el cual se había ordenado que los hijos y ella de alguna forma tenían que estar sujetos a una especie de tratamiento psicológico para inclusive dictaminar qué tan afectación existía sobre las cuestiones psicológicas tanto de ella como de los hijos, parte del procedimiento, ¿no? Y entonces así es como pues ella acude a la Ciudad de México para hacer ese tipo de evaluación. Pero tenemos que antes, exactamente el 8 de noviembre de este año, resulta que a través de ciertos procedimientos de defensa, actos de defensa de esta persona, de su marido, promueven e insisten en que no se da la tentativa de feminicidio, sino que piden al juez que reclasifique el delito porque no se daba y que se tenía los elementos para acreditar que únicamente existió violencia familiar. Qué terrible, porque, bueno, aparte, pues ese es un argumento que utilizó obviamente la defensa de él. Así es. Para,
minimizar realmente la sanción. Así es. Sí, eso es lo que... Bueno, y al final de cuentas vamos a ponernos en la postura de abogado defensor. Pues como abogado uno hace el intento de aportar elementos, ¿verdad? Para en un momento sustentar el dicho. Y bueno, el juez es el que en un momento tiene la última palabra. En este caso, bueno, la labor de los abogados defensores pues era eso, ¿no? Defender a su cliente, y comentaron esa situación. Y aquí lo importante es el observar el razonamiento, entre otros, que se dice que el juez de control emitió para cambiar la clasificación del delito y considerar que no era feminicidio o tentativa de feminicidio, sino que era simplemente lesiones y violencia familiar, ¿sí? Producto de... Yo considero que desafortunadamente muchos jueces considero que se apartan en un momento dado de visualizar realmente y analizar todos los elementos de prueba que se están ofreciendo. Hasta ahorita, como es de conocimiento de mucha gente, inclusive profesionales en la materia, no es posible aceptar o concebir que las lesiones visibles que estaban sobre esta persona del sexo femenino, como era, le decía yo, la herida expuesta, los golpes en la cara, sea simplemente producto de una violencia familiar, de un altercado. Un altercado familiar entre una pareja, ¿no? No, esto iba más allá. Exactamente. Pero aparte, fíjese que con lo que pasa, ahorita que les voy a contar aquí el maestro, con lo que pasa, se demuestra la parcialidad con la que actuó el juez, la mala fe, la mala voluntad, y quien quede en evidencia también es el mal juzgador. Así es, definitivamente. Y en eso no se puso a pensar. Entonces, creo que es un agravio a la sociedad misma. No, totalmente. Fíjese porque una pérdida de vida que ya se veía, o sea, con esa agresión ya se veía venir. Ahora, hasta ahorita, insisto, lo que todos conocemos sobre lo ocurrido y los criterios que hizo el juez es lo que los medios nos han dado a conocer, por una u otra información que ha llegado a nuestras manos, lo sabemos. Pero, claro, no hemos tenido el expediente a la mano para poder emitir totalmente una opinión. Lo que sí es de que ha trascendido mucho que hay dos elementos principales en los cuales el juez basó su resolución para cambiar de tentativa de feminicidio a lesiones por violencia familiar, que uno, que la señora estaba dormida, que si ella hubiera despertado, se hubiera generado entonces un cierto altercado donde él, al inferirle las lesiones y golpearla, se podía interpretar que entonces sí iba a haber una tentativa de feminicidio. Ay, entonces, no. como estaba dormida, que no. O sea, pero si fue alevosía, traición, ventaja, todas las agravantes de la ley. Pues no. Y otra, que en un momento dado, hasta ahorita al parecer, no se aportaron los elementos contundentes o objetos contundentes con los que se ocasionó la lesión. Entonces, parte de eso es lo que en algunos medios se comenta. Claro, había que tener a la mano el expediente. Lo que también llamó la atención es que obviamente el Ministerio Público se interpone a esa resolución y apela la determinación del juez del cambio de la clasificación. Se va al Tribunal de Alzada, llega con el magistrado de apelación y el magistrado confirma. ¡Ay, qué terrible! Confirma que efectivamente no había elementos para considerar que era tentativa de feminicidio. Ahora, vamos a puntualizarlo. ¿Cómo no le iba a favorecer el cambio o la clasificación de delito si por un feminicidio estamos hablando hasta de 60 años de prisión? Claro.
Y por violencia familiar estamos hablando hasta 6 años. O sea, es una diferencia abismal. Abismal, claro. Abismal. Entonces, eso, claro, ahorita al medio jurídico sí lo tiene desconcertado, porque a muchos sí nos gustaría conocer explícitamente el razonamiento que el órgano jurisdiccional dio para poder hacer esta clasificación. Ahora, cabe hacer mención que en este caso ahora ya la víctima, que es la señora, dentro del expediente y al momento en que a su victimario le decretan la libertad por la reclasificación del delito, ella argumenta que teme por su vida y lo externó. ¿Sí? Entonces, aquí definitivamente el órgano jurisdiccional hizo caso omiso de ello y claramente nuestra legislación penal establece que para poder establecer una medida cautelar diversa a la privación de libertad es porque en un momento dado no está en riesgo la víctima, ¿sí? No está en riesgo que la persona pueda evadirse de la justicia y tampoco no está en riesgo que se pueda continuar con el procedimiento. Pero aquí, de manera muy objetiva, ¿sí? Y bajo ciertos elementos que estaban aportados de prueba, existía el temor fundado de esta persona por su vida. Claro. Y lo cual el órgano jurisdiccional no lo tomó en cuenta, no le importó. ¿Y ahora qué pasa? Aquí están las consecuencias. Claro. El 25 de noviembre matan con 2 balazos a la señora. Pero sí sería interesante relatarle al público cómo pasó todo esto. Vamos a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Astele.tv.
Mastele.tv. Estamos de regreso con este caso del fue realmente Abril fue feminicidio de Abril Pérez, Así es. ¿verdad? En el que estamos ya, bueno, aquí el nuestro está relatando en el momento en la que ella recibe el balazo, pero iba a relatar las circunstancias, ¿no? Así es, sí. Estábamos comentando que desafortunadamente, vamos a decirlo en este caso para la víctima, obviamente, durante el procedimiento ante el juez de control, los abogados defensores expusieron sus argumentos que había que reclasificar el delito, que simplemente no era lo de la tentativa de feminicidio, sino que eran lesiones por violencia familiar. Y lo decíamos, claro, ¿cómo no iba a beneficiar si estábamos por un feminicidio, estamos ante una penalidad de 30 a 60 años, y por unas lesiones por violencia familiar, estamos hablando de un año a 6. O sea, la comparación es abismal, sí, ¿no? sí. Obviamente. Pues ante esta situación, a pesar de los elementos que hasta ahorita conocemos y que ya en algunos objetivamente los hemos tenido a la vista porque en los medios se han difundido, le decía yo, las fotografías cuando fue ella agredida y demás, pues definitivamente ahí podemos considerar que hubo una total intención de ocasionar esos lesiones y, ¿por qué no? Hasta, pues en ese momento yo creo que era tanto el coraje que a lo mejor sí se puede interpretar lo de la intención de ocasionar o de privar de la vida a esta señora, ¿no? Entonces, desafortunadamente, ante esa reclasificación que todavía el magistrado en turno confirmó, pues es como el 8 de noviembre de este año, el señor logra su libertad. Logra su libertad con la finalidad de que siguiera el procedimiento. Para esto, el juez de control le establece al Ministerio Público que le da un mes más para llevar a cabo la investigación complementaria y entonces ya finalmente poder determinar si había la cierta responsabilidad o no de esta persona. Pues el 8 de noviembre sale el señor y ahora el 25 privan de la vida a la señora con 2 certeros balazos en la cabeza y en la espalda a bordo del vehículo. Ella iba de acompañante en el vehículo, iba conduciendo su abogado es el que iba conduciendo, y a la parte posterior iban sus hijos. Se dice que de acuerdo a la ubicación dentro del automóvil, su hijo venía detrás de ella y aún todavía recargado un poco sobre el respaldo del asiento de ella, porque venían agotados ya de un cierto trámite que habían realizado, ¿no? Lo que habíamos dicho del estudio psicológico al que le estaban haciendo. Entonces, estas personas que llegaron de la parte posterior a bordo de una motocicleta y que uno de ellos disparó, definitivamente vimos que los disparos fueron certeros, directos hacia ella, porque ni siquiera hubo un gran... parece que solamente su hijo sufrió unas lesiones, pero al parecer producto de los cristales de la ventanilla, pero bueno, eso no está bien definido, pero realmente pudo haber llegado a mayores si estas personas no hubieran tenido ser diestros en el manejo de las armas, ¿no? Aquí se nota que definitivamente eran 2 sujetos, uno de ellos, sobre todo el que disparó, que sabía el manejo del arma. Fue una ejecución prácticamente. Definitivamente. Ahora, claro, en ese momento la señora se dice que no falleció en el lugar de los hechos, sino que logró todavía el abogado llevarla a un hospital y ahí es donde fallece. Pero bueno, ahora aquí vamos a hablar desde el punto de vista de investigación policial. Como tras de cámaras lo estábamos comentando, doctora, finalmente, ¿a quién beneficia el hecho de que la señora ya no esté con vida? Pues a él. ¿A quién más beneficia? Al esposo. En ese momento de los disparos, ¿sí? O en ese momento de la agresión que tuvieron ellos,
No hubo ni siquiera intento de robo. ¿Por qué? Porque no se sustrajo ningún valor. No fueron amenazados los que iban a bordo de la unidad para que fueran desapoderados de algún artículo personal. O sea, fue directamente, dan los balazos, se los infieren a la señora y huyen. Tan es así que se comenta que los demás conductores que estaban alrededor, que también obviamente los agarró de sorpresa esa situación, pero se percataron de lo que estaba ocurriendo, inmediatamente hicieron maniobras para abrirse y permitir el avance del vehículo para que pudiera llevarla a atención médica. Entonces, volvemos a lo mismo aquí. ¿Quién es en un momento la persona que sale beneficiada de esto? Y todavía, el esposo, claro. Y todavía, pasado estos hechos ocurridos el 25, surge una carta pública que manda el esposo diciendo que él está dispuesto a apoyar a la autoridad en la investigación, que él pide que se castigue a los que la privaron de la vida a su ex esposa. Pero es el caso que hasta ahorita no ha dado la cara a él. Entonces, hasta ahorita no tenemos conocimiento que ya haya acudido ante la autoridad a declarar algo. Entonces, al parecer ahorita, desafortunadamente, los hechos, o como dice usted, las piedras, sí. llegan en su momento que habla. Sí, llega un momento cuando se comete una injusticia tan grande. Así es. Que todo el mundo sabe quién es. Todo el mundo, como por milagro divino, sabe quién fue el culpable, quiénes intervinieron. Y obvio, todo está directo pues al esposo, ¿no? Así es. Porque ella misma dijo que temía por su vida y pues este señor lo cumplió. Exacto. Así como nuestra actual legislación y nuestro nuevo procedimiento oral aboga porque ahora está el principio de que todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Ok. Pero entonces, aquí, bajo lo que la ley establece, nuestra legislación penal establece sobre en qué caso se puede considerar feminicidio, ahí me gustaría dar un poco de lectura rápida, muy breve, sobre las fracciones que nos dice textualmente en qué caso se considera un feminicidio. Y por ejemplo, nos dice que existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra del pasivo, obviamente previa a la muerte o posterior de esta. Aquí, desafortunadamente, estamos ante un caso real en el cual, desafortunadamente, la víctima fue objeto de lesiones y de agresiones previas, aunque, sí, por eso se dice que estaba en tentativa de feminicidio, porque ya había antecedentes de agresión a esta persona. Ya la señora, aparte de haber denunciado, ya había por ahí antecedentes de las agresiones que había sido objeto de esto. Y ahora la privan de la vida. Ahí me gustaría escuchar qué nos diría ahora nuestro órgano jurisdiccional, el juez y el magistrado que decretaron el cambio de la reclasificación del delito. ¿Qué opinan ahora al respecto? En el caso de que tuvieran a esta persona enfrente, ahora, ¿por qué lo juzgarían? Claro. También van a clasificar lo que fue, no sé, que no lo planeó o que fue accidental. No, o sea, digo, es que de veras. Qué bueno que apeló el Ministerio Público. Así es. Porque como sigue en la investigación, yo creo que va a haber pruebas contundentes de que este señor fue el que la mandó a matar. Pues ahora sí, el autor intelectual. El actor intelectual. Porque ahí sí estamos claros de que, bueno, hasta ahorita, que obviamente él como autor material no lo tenemos porque no está identificado. Desafortunadamente, el abogado que iba a bordo del vehículo, ¿sí?, tampoco él pudo ver algunas características del homicida, porque fue tan rápido y vinieron de la parte posterior, él venía al volante, no se percató. El hijo tampoco pudo porque venía agachado.
Sí, fue una cuestión tan rápida, ¿no? Entonces, pero así como en un momento se dice que se presume inocente hasta que no se declare culpable, pues yo diría ahora, se presume sospechoso hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Pues claro. Porque definitivamente todos los elementos hasta ahorita señalan a él, ¿no? Entonces, realmente estamos ante un hecho que se suma, yo me atrevo a decir que se suma a muchos en los cuales los jueces en ocasiones toman determinaciones que luego a uno como abogado lo dejan uno sin una explicación concreta, una claridad de por qué tomar esas decisiones. ¿Sí? Siento que nuestro órgano jurisdiccional deben de reunirse más en pleno para unificar criterios, porque definitivamente, como en este caso que era tan obvio, ¿sí? tan obvio, tomaron la decisión de cambiar o reclasificar, habiendo elementos previos para determinar que efectivamente estaba considerando una tentativa de feminicidio, ¿no? Y no de violencia familiar. Sí. ¿No? Estaba muy fuerte la agresión como para que hayan hecho eso, de tomarlo como violencia únicamente, ¿no? Y fíjese, le decía que este es un caso más que se suma, porque le comento que tuve conocimiento de un caso real, inclusive está documentado, en el cual aquí desafortunadamente igual una pareja de concubinos, después de 12 años de estar en unión con 2 hijos, pues por X diferencias deciden separarse. Hasta ahí todo va bien. Un día deciden reunirse en la calle por el metro Tacubaya para platicar y definir la situación respecto a los hijos, el dinero que él iba a seguir dando para la manutención. Pero obviamente en ese momento pues empieza a ponerse álgida la comunicación y entonces él decide en ese instante darse la vuelta y ella, es ella la que se da la vuelta y él dice, ¿sabes qué? Ya no se puede platicar, ahí nos vemos. Él lo único que hizo fue detenerla de la muñeca y decirle, espérate. La señora, ante esa cuestión álgida que ya estaba la conversación, grita, ya suéltame, déjame. En ese momento va pasando unos policías, se percatan de la situación y deciden llevarlos ante el Ministerio Público. Sí, ese es otro caso, ¿no? También Sí. interesante. Que es haga de cuenta, el otro extremo. El otro extremo, que por una situación en la cual ni siquiera había lesiones, no había lesiones, el juez porque llegó hasta juzgado, en ese caso el juez decretó prisión preventiva. Sí, es una exageración ahí. Y aquí que hubo, hasta a la señora la descalabró prácticamente, hubo contusiones severas en cara, cortaduras en cuello y señalado directamente el marido, reclasifican, dicen que es violencia familiar. Imagínese. O sea, son los extremos, bien dijo usted. Son los extremos. Y no podemos permitir esas cuestiones. Ahora, dentro, ya en una sala de juicio oral, pues están las 3 partes finalmente. O sea, la víctima, ¿sí? Bueno, el victimario, el Ministerio Público y el juez, ¿no? Claro. Entonces, al menos el Ministerio Público, el defensor y el juez, los 3, pues están bajo un mismo nivel, cada quien defendiendo su postura y en el entendido que los 3 conocen el derecho, ¿no? Entonces, aquí es lo que en un momento el juez debe de valorar, las pruebas que se hicieron, ¿no? Los elementos de prueba que se aportaron. Pero vemos que a veces no ocurre así. Algo considero que falla y que eso sí definitivamente debe de analizarse y que nuestros órganos jurisdiccionales deben de estar atentos a ello para que en un momento dado las resoluciones que emitan sean más acordes a una realidad, ¿no? Porque sí, ante estos, como este caso, son extremos. Extremos, pero y los 2 injustos. Y los 2 injustos. Y le decía, y así podemos sacar varios. Sí, claro. Podemos sacar varios que inclusive están documentados, donde a veces
los jueces se van a los extremos, ¿sí? Considero que a veces la balanza de la justicia no se pone en equilibrio y a veces notoriamente se va hacia un solo lado, ¿no? Pero así notoriamente. Claro. Y no se diga luego en los casos donde intervienen casos políticos, No, hombre. donde Pues es ahí igual la ley todo indica que no interesa y interesan otros intereses, ¿no? Y no el de aplicar la ley como debe de ser. Entonces, desafortunadamente, o será que, pues al final de cuentas, el ser humano es el que va a aplicar la ley de acuerdo a lo que él piensa. Y así ¿no? es, ¿eh? Pues sí. Porque desafortunadamente estamos en un sistema más de legalidad, Ujú. lo que dice la ley, que un sistema de justicia a veces, ¿no? Sí. Pero en este caso hay una mala aplicación de la ley Exacto. y se está cometiendo una terrible, bueno, son dos casos, terribles injusticias. Así es. No, y como comentábamos, si empezamos a hacer documentado todos los casos que hay, entonces sí sería, en mi opinión, sí sería alarmante esa situación. Sí. Porque entonces, si siempre estamos abogando porque tengamos un sistema jurídico, jurisdiccional fuerte, contundente, con estos casos son los que luego, llega con que desmoraliza, ¿no?, la situación. Y luego por eso provocan que algunas personas se desmoralicen y no crean en la justicia. Sí. Eso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ven los resultados. Yo quiero pensar cómo se ha de sentir la familia de esta señora, que el haber vivido toda esta transformación desde el inicio del procedimiento, desde los inicios de que ella fue objeto de agresión, después de que tuvo que llegar hasta el Ministerio Público por las graves lesiones que sufrió, y luego llegar ante el órgano jurisdiccional para que determinaran lo que se determinó, y ahora que fuera privada de la vida. O sea, definitivamente la familia, mis respetos, pero pobre familia, ¿no? La verdad. Sí. Y ahora los hijos se quedan sin mamá y prácticamente sin papá. Además es un daño terrible a la familia, ¿no? No, sí, definitivamente. Es un daño terrible que este señor, pues yo creo que en su ambición, en su agresión, sí, no pensó las consecuencias tan graves que tenía, no solamente para ella, para él y para los propios hijos, ¿no? Sí, definitivamente. El ego siempre va a ser algo terrible en las personas. En las personas. Porque el pensar, me hizo esto, ahora me voy a vengar, es lo peor que una persona puede hacer. Sí, definitivamente. La venganza, sí. ¿no? Y yo siento que aquí hay mucha parte de eso. Hacían en su momento los abogados de él, hicieron alarde de su currículum de vida de este hombre, donde mostraron ante el juez toda su escolaridad, su educación académica y demás. Ok, o sea, como profesionista finalmente es respetable, muy bien, reconocido. Pero aquí viene la otra parte, el ser humano, el de persona, que donde definitivamente ahí consideramos que los estudios y toda su preparación, al final de cuentas, no le dan la educación que en un momento debió de haber demostrado. Desde el momento en que ejerció esa violencia física contra su pareja, desde ahí estamos entendiendo que esta persona no tenía una educación adecuada, y todavía más allá me atrevo a decir que aparte de esa educación, internamente tiene ciertos problemas psicológicos, porque no es posible que a una persona que está inerte, que está acostada, dormida, con todo lujo de violencia, llegue y la golpee con un bat. O sea, siento que esa hazaña que se generó ya es inhumano. Es inhumano. Y muestra un trastorno psicológico muy fuerte. Y que no tiene que ir justificado con el tipo de educación que él tenía, académica. Pues es un psicópata. Pues entonces, considero que sí. Yo
considero, y también deben de existir estudios psicológicos de esta Así es. persona, Sí, en definitivamente. donde se puede Así es. analizar. Así es. Y yo creo que eso es parte de la investigación que debe hacer el Ministerio Público para evaluar la agresividad El grado de agresividad de esta de persona, esta claro. persona, que la Así es. verdad es impresionante. Desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo. Es un gran placer. Gracias, doctora. Me gusta mucho cómo analiza todos los casos que llevamos a la palestra. Y pues nos vemos para la próxima. Claro que sí, con gusto. Muchas gracias por haber Hasta estado luego. con nosotros. Esto fue Leyes y Justicia y yo soy Leti Rojas. Astele.tv. Astele.tv.